Por ejemplo, hay una subestimación de lo sobrenatural. Se ve en muchas series, en películas, en expresiones que tenemos. Porque la expresión, el juego que tenemos diariamente, una expresión coloquial, va diciendo eso que realmente pensamos. O sea, dice de nosotros, nos muestra realmente cómo somos. Hay una quizás subestimación de lo sobrenatural y hay una sobreestimación de lo que llamamos el racionalismo. Es bastante típico. Yo quisiera hoy sacarlo un poquitico a la luz para a ver si logramos machar, logramos pegar, relacionar el ser que creemos, ese ser que está en nosotros hoy aquí sentado, que creemos, con el ser que realmente somos. Quizás Descartes, este filósofo, logra presentar su tesis y es quien logra establecer una relación entre la razón y la fe y establecer una match entre ambas cosas. Antes de esto ya hubo una resistencia de la misma iglesia. Evidentemente respondemos al pensamiento de Occidente. El pensamiento de Occidente está permeado, está construido desde la fe cristiana, porque es este imperio romano cuando colapsa que exporta el cristianismo al mundo occidental, y el mundo de Occidente está bajo un sistema de ideas que viene, por supuesto, de la era cristiana, y ahí se estableció una especie de bronca o de enfrentamiento que duró, podemos verlo así, durante todo el medioevo, entre la razón, comillas, y la fe, donde muchos científicos fueron silenciados o callados en nombre de la iglesia o por la iglesia, porque supuestamente negaban a Dios con sus teorías científicas, con lo que iban descubriendo. De ahí es que la iglesia suspende o prohíbe los libros de Copérnico, a Galileo. Muchos de esta gente son llevadas a la Inquisición o son amenazadas con esto, porque había que tener como premisa la concepción de la iglesia católica según el mundo. O sea, que el mundo era hecho, creado, o era así según lo que decía la iglesia. Era un criterio único, y quien se saliera de ahí pues estaba en herejía y podía ser condenado. Esto quizás intensificó la bronca, la guerra entre la fe, comillas nuevamente, y la razón, donde sabemos a estas alturas que no existe contradicción alguna, mucho más después que podemos leer el libro de los Espíritus y después que estudiamos la cantidad de revelación, o sea, de documentos o de hechos específicos donde Dios se revela al mundo y no hay contradicción. Al revés, la razón es amiga inseparable de la existencia de Dios. De hecho, sería una contradicción desde la razón negar a Dios. ¿Por qué? Explico esto. Me estoy refiriendo a que hay una historia, una estela de acontecimientos que develan la revelación de Dios. Revelar, de develar algo, de quitar el velo. Revelar con V, quitar el velo, de contar algo. Dios se revela al mundo constantemente, no con B, no de irle para arriba al mundo, sino de develar, de quitar el velo, de contar quién es Dios, de contar la historia de su verdad, de contar su historia. Y cuando uno sobreestima la razón, llamémosle así, para poder entenderlo, y cuando uno subestima lo sobrenatural, evidentemente está faltando la razón y está negando la historia, está insultando indiscutiblemente la inteligencia, porque es un insulto a la inteligencia negar en el siglo XXI, a estas alturas, la existencia de Dios. ¿Y por qué yo digo que a estas alturas, en el siglo XXI, es un insulto a la inteligencia negar la existencia de Dios? Bueno, pues porque hay innumerables acontecimientos, hechos, estudios, personas, revelaciones en las que se manifiestan, lo que ya estoy diciendo, la revelación de Dios.
Vayamos entonces, por ejemplo, a una mujer que se llamó Santa Teresa de Jesús y podamos estudiar a esta mujer. ¿Se puede hablar de la historia de la humanidad acaso y se puede dejar de hablar de Teresa de Jesús? ¿Se puede hablar de la historia de la humanidad y se puede dejar de mencionar los acontecimientos místicos vividos en la persona de Teresa de Jesús? ¿Conocen ustedes algunos de ellos? ¿Los conocen? ¿Saben quién fue ella? ¿Saben qué ocurrió en su vida? Bueno, pues desgraciadamente muchos no conocemos quién fue Teresa de Jesús y no sabemos la historia y subestimamos esta realidad. Por ejemplo, podré contar que esta mujer siente todas las cosas impresionantes que vivió, pero podemos tener un hecho científico comprobado en su canonización. Esta mujer un día levitó, se empezó a flotar en el aire y sintió en aquel misterio donde estaba ella ida del mundo y flotaba en el aire, que un ángel venía y flechaba su corazón con el amor de Dios. Hay un cuadro famoso, creo que de Rembrandt, perdónenme los que no, ¿es de quién ese cuadro? No debe saberlo, de Teresa de Jesús en el aire y un ángel que le está clavando, creo que es de Rembrandt. De todas maneras lo buscaré después y lo podré corroborar, ya que los artistas aquí presentes no me saben decir. Y cuando le hacen la autopsia a esta mujer, se le ve cerca de su corazón la marca de una flecha, como si esto hubiera sido verdad. Y todo era simbólico, pero se pudo comprobar científicamente. Todas estas aparentes tonterías son revelaciones de Dios al mundo. Pero esto es la historia de Teresa de Jesús. Hay una estela de historias de personas que vivieron en carne propia esto de lo que llamo revelación de Dios. Se podría negar la existencia de Dios contemplando dentro de la historia que existe estas innumerables revelaciones. Podríamos hablar de uno de los casos más trascendentales de la historia, por ejemplo, de San Francisco de Asís, donde él fue uno de los 5 santos de la historia de la humanidad que recibió en su cuerpo de manera fortuita, aparentemente, las 5 llagas de Cristo, para que fuera parte de la pasión de Jesús. Cuando Francisco de Asís da su caída, desencarna, tenía en su cuerpo 2 llagas en sus manos, en sus pies y una en su costado, que no se cerraban. Misterio de la revelación de Dios. Podríamos estar hablando de infinidades de hechos que no son patrañas de la historia o mentiras de un manipulador demagogo, sino historias, revelación de Dios registrada. Hay libros, hay testimonios donde se plasma definitivamente la revelación, la historia, le podría llamar así, de la revelación de Dios a la humanidad. No en tiempos de la Biblia, no, en estos tiempos, en la era moderna, ya, ahora mismo, en el año 1857, como decía al principio de la sesión, cuando los espíritus se revelan a Allan Kardec y dan una explicación exhaustiva de lo que significa el mundo espiritual. Lo que pasa es que los seres humanos queremos entender a Dios como nos entendemos a nosotros mismos. Y la Biblia no es un libro de geografía. Hay quien fue al libro, al Génesis, y empezó a buscar, a medir, a ver si la medición del arca de Noé, ustedes conocen la historia del diluvio, me imagino que la saben. Dice que Dios iba a exterminar al mundo porque no servía, estaba todo muy mal, y creó un arca, le dijo a Noé que construyera un arca y que ahí metiera cada pareja de especie de animal, y él con sus hijos, en fin. Hay quien hizo las medidas del arca para decir la verdad que cabían, ¿no? Evidentemente, la Biblia no es un libro de geografía, no es un libro de historia, no es un libro de ciencia. La Biblia es un libro espiritual que devela, que explica a Dios, que pertenece a otra dimensión. Es imposible comprender a Dios, es imposible entender a Dios, es imposible contener a Dios. Y cuando hablo de Dios, hablo del mundo de Dios desde esta dimensión. Estamos en una dimensión más baja,
estamos aquí abajo. Y de aquí no se puede observar, no se puede apreciar, no se puede comprender, absorber totalmente a Dios. Tenemos destellos de esa revelación. Evidentemente, Dios se expresa a través de imágenes, de momentos, y es lo que nosotros vamos observando. Sin embargo, desgraciadamente, hay una constante subestimación de todo esto. Y nos reímos o consideramos que esto es parte de la mentira o de, sí, es posible, pero no tanto. Vemos una serie, por ejemplo, donde aparece una medium y generalmente la medium o está loca o es una mentirosa, y todo lo que ocurre en torno a la medium es demostrable que es mentira, que era comprobable que la medium no era tan medium nada. Y hay una ridiculización de las cosas de Dios. Hay una ridiculización de la revelación divina. O sea, nunca es posible que la revelación sea verdad. Este es el discurso que estamos observando en las redes, en los medios, y es el discurso que nosotros llevamos de nuestra vida constantemente. Religiosos, por ejemplo, que todo el tiempo se refieren a la muerte como un castigo, como lo más malo, como lo último, negando así la vida espiritual. Hay una creencia aquí en esta sala de que los espíritus existen. Al menos tenemos esa idea. Yo puedo caer en trance y pueden creer hasta cierto punto que eso es verdad, o hasta cierto punto que es algo raro, o no sé qué creen. Entonces, estamos aquí aparentemente creyendo en la vida espiritual, pero sin embargo la muerte es muy mala. Le tengo un miedo a la muerte atroz. La muerte, creemos objetivamente, y este es el camino en el que nuestro sistema de ideas ha de irse cohesionando. La muerte no existe. La muerte es una falacia. La muerte es la liberación del ser. La muerte no existe en ningún sentido. Filosóficamente es una contradicción. Que la vida se muera. La vida no puede morir, porque la vida es vida. Es una contradicción filosófica. Quien no lo entienda, I'm sorry. Busque información al respecto. Es una contradicción en sí mismo. De hecho, el cuerpo, cuando perece, la materia se transforma. Y es una materia orgánica que alimenta la tierra. Ahí usted se muere el animal y esa materia aparentemente está muerta, pero no está muerta. Es materia que se transforma en otra cosa. Y creemos evidentemente que el espíritu existe, que es la inteligencia del ser. Hay una estela. Hay una estela de información, de acontecimientos, de revelaciones de la existencia del mundo espiritual. Recuerdo cuando Divaldo Di Franco une el espiritismo científico de la Federación Espírita Brasileña con el espiritismo científico en España, en Madrid. Él es llevado a Madrid por los espíritus. Llega a Madrid y en esta época está Franco en Madrid, y como hubo una gran guerra civil en España, cuya guerra civil estuvo motivada por la República, esta República quería implantar el comunismo en España. Ahora este presidente español, no sé cómo llamarle, amenazó al rey con la nueva república, y esto era el comunismo, que quería desaparecer la religión. De hecho, tuvo la expresión soez de que España dejaría de llamarse la católica en 10 años, desaparecería la fe. Esto hizo que un general del ejército se levantara contra la república. Este general era Francisco Franco, y se estableció una guerra atroz en la que evidentemente Franco gana la guerra, impone una dictadura de derecha y se impone, para subrayar de frente a estos comunistas que eran unos asesinos, la fe, impone la fe católica en toda España. En este tiempo el espiritismo era pecado mortal, porque el espiritismo discursaba aparentemente en contra de la Iglesia Católica. Luego el espiritismo científico que se practicaba en Madrid en esta época
era secreto, era escondido, porque la policía española podía perseguirlo y podían ir presos por todos los acontecimientos que ya narré, y hay mucho más que contar, pero no voy ahora a hablar de la historia. Divaldo llega a España, está en Madrid, y siente una voz. O sea, esta es la razón, esta es la historia de cómo se conecta la Federación Espírita Brasileña con el espiritismo científico en Madrid. Siente una voz que le dice: llama a este número telefónico. O sea, no hay nadie al lado de él, hay una voz que le está hablando, que le da un número telefónico y que le dice: pregunta para la doctora tal. Esto es un hecho, esto ocurrió así. Las personas que narran esto aún viven. Divaldo tomó un teléfono público, evidentemente no había celulares, marcó el número que la voz le decía y preguntó por la doctora tal. Cuando del lado de él le sale la persona, él le dice: yo estoy llamándola porque una voz que tengo al lado me dice que la llame y que usted tiene en su casa sesiones espiritistas. La mujer del lado de allá piensa que es la policía, imagínate tú. Pero ustedes de dónde sacó esa información. Y ahí empieza un debate entre ellos dos. Y él le decía cada rato lo de la voz. Y le dice: bueno, si usted quiere, venga a mi casa. El domingo conversamos cara a cara porque yo no sé de lo que usted está hablando. Y él le dice a ella: ¿me puede usted decir su dirección? Y le dice la mujer: pregúntele a la voz. En ese momento, él se vuelve y le dice ella que me diga la dirección. La voz le dice la dirección y él se la repite. Aquella mujer se queda evidentemente patidifusa y se ocurre el encuentro. Cuando ocurre el encuentro, ya después se entera Divaldo que esta voz no era nada más y nada menos que el guía espiritual de esta señora, que era la que dirigía el espiritismo, el Centro Espírita de Madrid. Y así es como se conecta el mundo espiritista, el espiritismo entre la Federación Espírita Brasileña y Madrid. O sea, son los espíritus los que empiezan a conectar todo esto. Es que hay tanta revelación divina a nosotros, hay tanta revelación divina. Es impresionante como cuando yo leo el Caracol me doy cuenta cómo Dios se reveló en Nigeria a este grupo de personas aparentemente analfabetos, o ante la vista de Europa, de la Europa sabia y estudiosa, analfabetos, y cómo esta gente, cómo Dios se revela también en Europa, y cómo el conocimiento es el mismo, y cómo los presupuestos ante la vida son lo mismo. Es impresionante entender que el sistema binario está compuesto por palitos y bolitas. El que conozca un poco de matemática y sepa un poco de cómo se inició la computación, y entonces esta persona vaya a estudiar Ifá, qué cosa es Orúmila, qué es lo que pasa en un tablero de Ifá, entenderán que el sistema binario, que es la base de la computación, es justamente la base del oráculo de Ifá, de cómo conocemos la historia de cada ser humano según el orden que nos dé Orula. Y ese sistema binario, de ahí nace los otros del Caracol, de ahí nace el Dilogún. ¿Cómo es posible que pueda existir alguien que niegue la revelación entonces? ¿Cómo es posible que podamos sobreestimar lo que le damos razón, o que veamos esto como un divorcio entre la razón y la revelación? La muerte no existe. ¿Cómo entonces podemos ir por la vida temiendo la muerte como si fuera el fin de nuestra vida y nos llamamos religiosos? Somos religiosos, creemos en Dios, creemos en estas cosas, conocemos la revelación. Sabemos que es verdad que Francisco de Asís tuvo las 5 llagas de Cristo, es verdad que Teresa de Jesús levitó y tuvo esta experiencia, es verdad que Santa Clara de Asís, nada más y nada menos que esta mujer impresionante que coexistió en la historia con Francisco de Asís y creó su orden a la par, del santo de Asís, también era mentira esta mujer, también era mentira. O sea, todos son cuentos tontos y nada de esto es verdad. Cuando aquella mujer estaba en su convento sola con sus monjas, sola, sin nadie, y eran tiempos difíciles, donde había muchos bandidos
que atacaban los conventos para saquearlos, robar el oro, todo, el cáliz era de oro, todo era de robarle y violar las monjas, porque eran mujeres que estaban ahí solas, perdidas, y venían los bandidos. Estaba el convento, estaba todo el descampado, y ella no tenía más nadie que la defendiera. No tenía un arma. No existía por esa época la segunda enmienda. ¿No es así? Que Dios nos la bendiga. Y aquella mujer fue al sagrario, tomó la hostia consagrada y le dijo: Señor, aquí no tenemos más ningún hombre que tú. Tú eres el que nos puede defender. Lo puso en la custodia. Por eso es que Clara de Asís tiene la custodia delante. Ustedes ven la imagen de la santa con una custodia que es una especie de sol, que en el medio tiene la hostia. La puso en la puerta del convento, y los bandidos cuentan los bandidos, que cuando llegaron a un punto, había una fuerza, una energía que no los dejaba avanzar. No podían llegar al convento. O sea, había como una pared ficticia, que no les permitía a ellos avanzar. Esto es un testimonio latente de la revelación de Dios, porque está escrito en la historia y se puede buscar que no fueron asaltadas ni violadas las monjas. Ave María, por Dios. Pero hay tanto que contar de la revelación de Dios, que somos tremendamente ignorantes cuando dudamos de estas verdades, y sencillamente muchas veces dudamos de ellas porque no las conocemos. Y somos tan a veces ignorantes que no nos preocupamos por buscar esa información. Religiosos que todo el tiempo se refieren a la muerte como un castigo, como lo más malo o como lo último, negando así la vida espiritual. La muerte no existe, es una falacia y es la liberación del ser. Lo interesante es que nos vayamos en el tiempo que Dios quiera, porque ya cuando nacimos Él nos da fluido vital, y ese fluido tiene un tiempo limitado. Se supone que si usted aprovecha ese fluido vital y no lo ataca, atacándose a usted mismo, si usted aprovecha el tiempo, usted logrará entender y digerir todo el conocimiento y toda la experiencia que vino a acumular para evolucionar en su camino. O sea, nacemos y vamos a estar aquí un tiempo. Y ese tiempo que vamos a estar aquí, hemos recibido un fluido vital. Dios nos dio un fluido para poder sostenernos en este tiempo, en este fragmento de existencia, y adquirir un conocimiento. ¿Para qué están ahí sentados? ¿Para qué estamos aquí? Para adquirir un conocimiento espiritual del más allá, para que se abra un poquitico ese nivel de entendimiento del mundo de Dios, para poder asimilar la otra dimensión, para poder deslizarnos con más fluidez en la otra dimensión. Hay una negación constante de la reencarnación. Cuando leemos a Brian Weiss, es impresionante. Este hombre dice que había una madre que un niño de 2 años, 3 años en el niño, y se muere la perrita. Cuando la madre va, está muerta la perra, la madre va triste a hablar por teléfono para que vengan a recoger el cadáver, que regresa, ya el niño había llenado toda la perra de mantequilla y la había envuelto en vendas, con vendajes. Y la madre: ¿pero qué has hecho, niño? ¿Qué cosa es esto? Y le dice que el niño de 3 años le dice: madre, para cuando ella se vaya, su espíritu se pueda desprender bien y pueda irse del cuerpo. Cuando ella le cuenta esto a una amiga, la amiga de Dios seguro fue egipcio en otra vida, porque esto lo hacen los egipcios con los perros. Cuando empiezan a investigar, efectivamente busca una foto y comprueba que efectivamente los egipcios, en una vida, en su cultura, a los perros le untaban grasa y los envolvían en vendajes para que, ustedes saben que los perros los sobreestimaban mucho, para que el espíritu del perro se desprendiera de ellos. Evidentemente el niño con 3 años había hecho algo que ya había repetido en una vida pasada. Había reencarnado y tenía claro en su memoria de niño de 3 años lo que era en una vida pasada. Hay tantas pruebas. Podemos buscar muchas vidas, muchos maestros para entender qué pasa con Catherine, este personaje, que no es un personaje, que es una mujer real, pero en el libro sí, por eso que lo llamamos así. Cómo viaja a vidas pasadas y cómo es un testimonio latente de la reencarnación. Es tanto lo que podríamos contar a este momento de la historia de la revelación divina, y es tanto lo que la negamos en nuestro diario, cuando perdemos la paciencia, cuando nos entristecemos,
cuando perdemos la esperanza de que algo puede solucionarse, cuando no confiamos o no creemos en la promesa de un espíritu o en la promesa de Dios que latentemente, que constantemente me está diciendo que es posible, cuando perdemos esas ganas de vivir, entonces estamos negando la revelación. Definitivamente es una contradicción total que mediums religiosos de todo tipo estén cantándole a Ordúa para que reciba a tal o a cual difunto, y a la vez consideren en su discurso que la muerte es lo más terrible. Religiosos que repiten todo tiene solución menos la muerte. ¿No es así? Estamos constantemente repitiendo estas cosas. Todo tiene solución menos la muerte. O de ahí se sale, cuando hablan de la cárcel. Del cementerio no. O sea, incorporamos en nuestra vida, en nuestro lenguaje, textos que aparentemente no deberían tener nada que ver con lo que creemos. Y por ende es que realmente no creemos en lo que decimos que creemos. Es que no meditamos ni profundizamos realmente en aquello que realmente decimos que creemos. Y creo que estamos todos un poco locos. Y es que cada ser humano es fruto generalmente de su contexto social. Ese contexto social evidentemente incide en la formación de ese ser humano. Por supuesto que ese ser humano tiene la voluntad y la responsabilidad de hacerse a sí mismo, de buscar información, de discursar sobre esa información. Evidentemente somos fruto y a veces esclavos en nuestra mente de una sociedad que te envuelve o que te condiciona a creer o a ser de una manera determinada. Y yo en este llamado de este día de hoy les pido tremendamente que no seamos esclavos, ni que le permitamos a nadie que nos condicione a creer en nada, ni a mí siquiera. O sea, que seamos totalmente libres para escoger nuestro camino. Hemos de buscar la información por nosotros mismos. Hay una intención evidente en determinadas élites o personas en que neguemos a Dios o en que andemos por el mundo sin la confianza o sin la esperanza del más allá. Hay una revelación definitiva de Dios al mundo, y esa revelación definitiva es latente y verdadera. Y hoy quizás en esta misa la haremos más potente. En nuestra casa hemos sido tremendamente bendecidos con esa revelación divina. Es una dicha que estés aquí sentado hoy, ¿no? Porque tú eres una prueba latente de esa revelación de Dios para nosotros. Ir cambiando esta expresión, ir asimilando la realidad con los ojos de Dios, sería quizás la conclusión de este tema de hoy. Siempre digo que tenemos que poner los espejuelos de la fe para ver o asimilar la realidad de la manera que Dios la asimilaría, de la manera que Dios la viera. Yo les invito a que cada vez que estemos de frente a algo, pensemos así: ¿cómo Dios lo vería? ¿Cómo Dios vería esta verdad? ¿Cómo Dios lo analizaría? ¿Cómo Dios lo sentiría? ¿Cómo Dios actuaría de frente a esta horrible, mediana o buena situación? ¿Cómo Dios asimilaría esto? ¿Cómo se le enfrentaría? Tenemos que hacernos de la mente de Dios. Tenemos que hacernos del pensamiento de Dios. Tenemos que hacernos del mundo de Dios. Solo así la vida irá un poquitico mejor, y solo así podremos machar, cohesionar el ser que somos con el ser que decimos que somos. Padre nuestro.